Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Gracias a Edwin, a Karen, a Alejandro por ya estar conectados. Bienvenidos, amados. Muy buenas noches. Sandrita, también ya estás por acá. Qué bueno saludarles. Gracias por estar pendientes. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de seguir estudiando su palabra. Amén. Así que vamos a dar tiempito aquí para que nuestros amados se conecten. Mi querido Alex, qué bueno saludarte. Si estás por acá todavía, te bendigo, te mando un fuerte abrazo. Elena Perla también ya está con nosotros. Walter, también qué bueno saludarte, Walter. Bienvenido, mi querida Ralda. Ya tenía días de no verla por acá. Qué bueno saludarle y que nos esté sintonizando en esta noche. Amén. Mi querida Isa también ya está conectada. Buenas noches, Liz, también. Qué bueno, qué bueno poder estar juntos. Y ya estamos avanzados en nuestro estudio acerca de este hermoso pacto de la gracia y creemos que ya vamos a ir aterrizando. Así que empecemos a orar. Ya tengo algunas ideas del próximo estudio, pero estoy pidiendo dirección al Señor y que Él lo confirme. Así que estamos siempre listos por acá. Amén. Antes de comenzar, quisiera contarles que ya estamos desde hace ya varios domingos reuniéndonos en nuestra iglesia, en el edificio que el Señor nos permite tener. Ya estamos reuniéndonos allá los días domingos. A partir de las 10:30 de la mañana estamos comenzando nuestros cultos y han estado muy hermosos. El Señor nos ha visitado de una manera muy especial. Y si tú vives acá en Guatemala, obviamente, y puedes llegar, te invitamos para que nos acompañes los días domingos a las 10:30. Si tú tienes algún problema de salud, alguna enfermedad preexistente que pueda complicar de manera fatal tu vida con esta cuestión del coronavirus, pues quédate en casa, ¿verdad? Guárdate. Pero si tú estás quedándote en casa porque es más cómodo y porque qué pereza levantarse e ir a la iglesia, yo quiero animarte para que dejes a un lado ese acomodo, porque te estás perdiendo una gran bendición. Amén. Es el tiempo no de acomodarse, es el tiempo de salir de nuestra comodidad y demostrar realmente en quién creemos. Amén. A mí me da un poco de pena algunas personas que no están llegando los domingos porque no quieren comprometer su salud y están y estar en un lugar cerrado, pero ahí los miro toda la semana en Facebook de reunión en reunión, ¿verdad? Como dice un amigo pastor, hay quienes prefieren contagiarse en el súper que en la iglesia, ¿verdad? Así que bueno, yo no estoy para juzgar ni para condenar a nadie, pero te quiero animar a que si es por comodidad que tú no estás yendo, que te levantes y que este domingo puedas asistir a tu congregación. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a arrancar con la continuación de nuestro estudio. Tenemos mucha información hoy, así que queremos aprovechar el tiempo. Muy buenas noches a todos los que se han conectado mientras yo estoy habla y habla, ¿verdad? Donde me quedé, por acá, y yo, sí hay bastantes. Mi hermana Gladys, muy buenas noches, bienvenida, un fuerte abrazo. Vanessa también ya está con nosotros. Aníbal Torre también ya está por acá.
Evelyn Corsantes, mi hermana Mari Romero también ya está por acá, Yadira, ya te saludé, creo yo, ¿verdad? Y Evelyn también ya estás saludada. Así que bienvenidos, vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre, gracias por esta noche, te honramos, te bendecimos, te pedimos tu gracia, Señor, sobreabundante sobre nosotros, para que podamos no solamente tener una información, Señor, acerca de lo que tú nos quieras hablar, sino que podamos asimilar en nuestro espíritu y que tu palabra pueda hacerse vida en nosotros. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya está conectado. Te ruego que bendiga sus vidas, sus casas, sus familias, sus generaciones, que los cielos se abran sobre ellos y puedan recibir tu bendición sobreabundante, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que vamos a continuar y yo quiero que me acompañes a la epístola a los Gálatas, y ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy tengo un vaso plástico, me van a regañar mis hijos por salir con vaso plástico, pero bueno, el vaso es lo de menos, ¿verdad? Lo importante es lo que tiene el vaso. Así que vamos a Gálatas capítulo 6. Vamos a ver, Gálatas capítulo 4, y versículo 1 dice, 4:1 de Gálatas. ¿Estamos listos? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Mire, aquí Pablo está haciendo una analogía entre lo que está hablando y lo que va a explicar a continuación. Así también nosotros, así como cuando el heredero es niño y no difiere de nada del esclavo, aunque es el dueño y el señor de todo, porque está bajo tutores y bajo curadores, hasta que el Padre lo decide. Así también nosotros. Cuando éramos niños, escuche bien, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire qué interesante estos versículos, porque aquí nos revela el Señor a través del apóstol Pablo que nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, a quien Él envió para nacer a través de una mujer, de María la Virgen, dice acá que Jesús nació bajo la ley. Mire, se lo he dicho muchas veces, ya dejemos de satanizar la ley, porque la ley no es mala. La ley de Moisés no es mala. ¿Sabe usted que la ley que Dios le dio a Moisés salió del corazón de Dios? ¿Cómo puede ser algo que sale del corazón, cómo puede ser algo que sale del corazón de Dios malo? ¿Cree usted que Dios puede hacer algo malo? La ley que Dios le reveló a Moisés para nada es mala, para nada es dañina. Hay un principio que quiero que usted apunte y que usted entienda. Lo que era malo en el Antiguo Testamento sigue siendo malo en el Nuevo Testamento. Lo que era bueno en el Antiguo Testamento sigue siendo bueno en el Nuevo Testamento. Porque Dios, dice la Biblia, no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sabe usted que el misterio de la iniquidad que nos habla Pablo allá en Tesalonicenses, que de ese misterio se va a manifestar el inicuo, acá en
poco tiempo lo tendremos en el escenario, ¿verdad? Inicuo no, significa, o iniquidad significa fuera de la ley o sin ley. Más que fuera, es sin ley. Eso significa iniquidad. Sin ley. Y el misterio de la iniquidad realmente ha permeado el corazón de la iglesia. Las doctrinas que se predican hoy, las doctrinas populares, y mire, no todo lo popular es malo, pero las doctrinas populares que se comparten y que se enseñan hoy, al decirle esto me refiero a lo que más se escucha, al mensaje que llega a las masas lastimosamente, es un mensaje permeado por la iniquidad. El enemigo ha sabido hacer su trabajo, ha sido constante y perseverante a través de los siglos y ha logrado que la iglesia hoy esté contaminada con el inicuo, con la iniquidad, con ese espíritu y ese misterio que está ya funcionando desde los días del apóstol Pablo. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy común escuchar a pastores, apóstoles, profetas menospreciar el Antiguo Testamento. Conozco un par de pastores que ya no predican Antiguo Testamento. No les gusta predicar Antiguo Testamento porque ellos son pastores de gracia. Son pastores llamados a ministrar la gracia de Dios. Entonces ellos sus mensajes y todo lo rigen de Mateo a Apocalipsis. Y eso es un gran error. Es muy peligroso. Porque quiero decirle algo, cuando usted escuche un mensaje, cualquiera que éste sea, desde un mensaje evangelístico hasta una enseñanza escatológica, desde alguien que está compartiendo un devocional, hasta alguien que está enseñando un mensaje profundo, ¿cómo identificar si ese mensaje es un mensaje que tiene un fundamento correcto, una doctrina correcta, un espíritu correcto y que tiene el respaldo de Dios? ¿Quiere usted saber cómo identificar un mensaje que tenga el respaldo de Dios y que sea un mensaje seguro? Un mensaje seguro es aquel en cuyo contenido se cita el Antiguo Testamento, se citan los salmos, los profetas y los evangelios y las epístolas. En otras palabras, un mensaje seguro es aquel que tiene en su contenido tanto respaldo del Antiguo como del Nuevo Testamento. El pacto de la gracia no fue erradicado, pero no fue cambiado porque, o no lo rechazó Dios porque el pacto de la ley fuera malo. Quiero dejar claro esto. Dios no cambió de pacto o no proveyó el nuevo pacto porque el pacto de la ley fuera malo, sino porque cumplió su propósito. Te lo voy a repetir. Dios no rechazó el pacto de la ley porque fuera malo, sino porque cumplió su propósito. En su momento ese pacto fue efectivo para lo que tenía que hacer. Resguardó por 1500 años al pueblo de Israel, les reveló el corazón de Dios y les alertó acerca de las cosas que podían, que no podían y de las cosas futuras. Así que el pacto de la ley de ninguna manera es malo. Hoy podemos ver que ese pacto tenía limitantes, pero eso es diferente. Pero el pacto cumplió con su propósito. ¿Y cuál fue el propósito del pacto de la ley? Lo dice acá Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Escuche bien. El pacto de la ley cumplió su propósito. Fue efectivo para hacer lo que tenía que hacer. Lo que Dios dispuso que el pacto tenía que hacer, lo hizo. Cuando el pacto de la ley
cumplió con su propósito, Dios proveyó un nuevo pacto. ¿Y cuál fue el propósito de la ley? Lo dicen estos versos. Capítulo 4 de Gálatas. Nos dice: así también nosotros, verso 3, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? ¿Sabe cuál fue? Manifestar a Cristo. Que Jesús naciera. El pacto de la ley trajo un hilo hasta que fue engendrado el Hijo en María y nació a través de ella. Y dice Gálatas 4:4 que Jesús nació bajo la ley. Así que el pacto de la ley fue efectivo e hizo lo que tenía que hacer. Cuando cumplió su propósito, Dios provee un nuevo pacto. Dios es así. Cuando alguien cumple su propósito, ¿sabe qué pasa? Cuando alguien termina con su labor acá en la tierra y cumple su propósito acá en la tierra, Dios lo recoge. Esteban cumplió con su propósito. Muy joven, en el amanecer de su vida. Esteban, dice la Biblia, era un joven diácono de la iglesia primitiva, un joven poderoso en hechos, en palabras, pero tenía una función específica dentro de los planes de Dios. Y cuando llegó la culminación de su función, de su propósito para lo que Esteban nació, entonces Dios lo recoge y se lo lleva, y entra a escena un joven que consintió con la muerte de Esteban. Su nombre era Saulo de Tarso. Si Esteban no es llevado, si Esteban no es apedreado, escúcheme bien, si Esteban no es martirizado, Pablo no se convierte. Y no tuviésemos hoy 13 epístolas, más la epístola a los hebreos, que se cree que la escribió el apóstol Pablo, pero no lo dice la Biblia, así que no hay seguridad. Así que si Pablo escribió hebreos, tenemos 14 epístolas. Si Pablo no escribió hebreos, tenemos 13 epístolas. Que no existieran, o las hubiera escrito otra persona, no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero Dios tenía planificado, y como Dios no tiene plan B, eso lo tenemos que entender. Por ahí anda un libro que dice el plan B, se llama el plan B de Dios. Dios no tiene plan B, porque a Dios el plan que Él piensa, lo ejecuta, le funciona y lo termina. Amén. Dios no tiene plan B. Así que el plan de Dios era que Esteban fuera martirizado cuando era un jovencito, y cuando Esteban cumplió su función, entonces entra a escena el joven de Tarso, Saulo. El Señor se le presenta, y por el impacto que en ese momento Saulo tuvo acerca de la actitud y del testimonio de Esteban, entonces su corazón fue preparado para que cuando tuvo el encuentro con el Señor, él pudiese reconocerle como su Mesías, como su Señor, como su Salvador, y tuviese la disposición, Saulo, en ese momento de decirle: Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Tú solo ordena. ¿Por qué? Porque él fue testigo del testimonio implacable, perfecto de Esteban, cómo oró cuando iba a ser apedreado al Padre, pidiendo misericordia para aquellos que lo estaban apedreando. Así que mire, Esteban es un tipazo que murió joven, pero no quiere decir que su historia haya terminado. Terminó su intervención en esta tierra, pero la historia de Esteban continúa. Yo me gustaría saber qué está haciendo Esteban allá en la eternidad, en la presencia de Dios,
por la eternidad. Esteban va a tener un lugar y va a tener un galardón que va a respaldar el que él estuvo dispuesto a obedecer a Dios en contra de todo intelecto y de todo razonamiento humano. Así que cuando alguien o algo cumple su función, simplemente Dios provee algo mejor. Lo vemos en la Biblia, es un principio bíblico. Cuando Jesús cumplió con su propósito acá en la tierra, él mismo dijo: me tengo que ir porque es hora que el Consolador venga. A nosotros realmente, mis amados, nos benefició tanto que Jesús se fuera. Porque si Jesús siguiera acá en la tierra y no se hubiese ido al tercer cielo, usted, para conocer a Jesús, tendría que viajar a donde Jesús viviera. Si él siguiera viviendo en Israel, para conocer usted a Jesús, tendría que tomar un avión, volar a Israel, ir a pedir cita para conocer a Jesús. Pero Jesús dijo: les conviene que me vaya, porque es que si no me voy, yo ya cumplí mi propósito, y si no me voy, entonces el plan de Dios se va a detener. Escúcheme bien, voy a un punto. Si Jesús no se hubiese ido, el plan de Dios se hubiera detenido, y el plan de Dios no se puede detener. Amén. Buenas noches a todos los que se están conectando. Ileana, buenas noches. Me estoy explicando. Si estoy siendo claro, por favor, necesito que me pongas ahí alguna señal para saber que no estoy hablándole al aire, ¿verdad? Y que están siendo comprendidas mis palabras. Mira pues, Jesús cumplió su función. Cuando Jesús cumple su función, su propósito, y concluye con lo que Dios le dijo que tenía que hacer, Jesús mismo dijo: me tengo que ir, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir y el plan no puede continuar. Y entonces quedaríamos estancados en algo bueno. Escúchame bien, quedaríamos estancados, muchas gracias, en algo bueno, pero se perderían ustedes de lo mejor. Porque que Jesús estuviera aquí en la tierra, eso sería maravilloso, sería buenísimo. Pero nos estuviéramos perdiendo de algo mejor. ¿Por qué? Porque hoy, en el año 2021, tú no necesitas tomar un avión para platicar con Jesús. Tú no necesitas viajar al Medio Oriente para conocer al Señor. Tú no necesitas pagar un boleto y hacer un viaje para que Jesús te sane, para que Jesús te aconseje, para que Jesús te provea o te libere o te revele algo. Hace 2000 años los apóstoles estaban con Jesús. Tenían que ir cada mañana y tocarle la puerta a su casa y decirle: Señor, ya venimos, ¿verdad? Es hora de trabajar. Ya aquí marcamos tarjeta y pasamos el día contigo, ¿verdad? Y en la noche se regresaban a su casa, iban a dormir a su casa. Y para poder estar con el Señor, tenían que estar físicamente donde el Señor estaba. ¿Eso era bueno? Sí. Ha de haber sido maravilloso poder ver con nuestros ojos a Jesús encarnado. Pero en su momento Jesús dijo: ok, ya mi tiempo acá en la tierra se terminó. Cumplí, estoy a punto de cumplir para lo que vine, y es hora que yo me vaya, y esto les conviene a ustedes. Cuando Jesús cumplió su propósito, el Padre se lo lleva. Bueno, sin antes él bajar a los infiernos, lo resucita el Señor, el Padre, y hoy está sentado el Señor a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo humanamente eso iba a convenir? Humanamente no. Los discípulos humanamente no lo podían entender, pero Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Y si el Consolador no viene, entonces ustedes no van a poder ser perfeccionados. Escúchame bien. Si el Espíritu Santo no hubiese descendido, nosotros no tendríamos opción de ser perfeccionados.
Y para que el Espíritu Santo pudiese venir, el Señor se tenía que ir. De alguna manera, no me pregunten por qué, pero durante la historia de la humanidad, cada parte de la Trinidad tuvo su tiempo acá. Durante los 1500 años que duró la ley, fue el Padre, el tiempo del Padre sobre la tierra. El Padre era quien hablaba, ¿sí? El Padre era quien les proveía el maná, quien etcétera, etcétera. Obviamente encontramos apariciones o parucías, o epifanías, mejor dicho, del Señor Jesús, ¿verdad? Lo vemos allá en la zarza, es clara una figura de que era el Hijo, el yo soy, ¿verdad? El que le estaba hablando a Moisés, quien estaba con Daniel o con Sadrach, Mesach y Abednego allí dentro del horno, pues es una figura de Cristo. Y dice la Biblia que las salidas, Isaías dice que las salidas del Señor son desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora, el tiempo vamos a ponerlo así, aunque no creo que quepa la palabra, pero ahorita no encuentro otra. El tiempo de gobernar sobre la tierra durante 1500 años fue el Padre, después 30 años fue el tiempo del Hijo, y el tiempo de la muerte y de la resurrección del Señor, del aposento alto, Hechos capítulo 2, hasta que el Señor vuelva, es el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que terminó el Señor con su obra, acá, consumado es, se fue, el Espíritu Santo vino. Cuando el Espíritu Santo termine su obra, escucha bien, cuando el Espíritu Santo termine su obra, entonces el Señor va, gracias, dispensación es la palabra, muchas gracias Edwin, por eso es que miren, es bueno tener hermanos sabios, entendidos en la palabra, gracias Edwin, dispensación es la palabra, te agradezco mucho, no es gobierno, es dispensación, muchas gracias. Ahora, cuando la dispensación de la gracia termine, entonces el Señor va a volver en las nubes. Cuando el Espíritu Santo termine su obra, entonces el Señor vuelve por su iglesia y ya nos vamos con Él. Ahora, escucha bien, regresemos a Gálatas capítulo 4, porque dice que entonces Jesús fue nacido bajo la ley. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, escucha bien, la adopción de hijos. Esto es importante. Leo otra vez. Y Jesús, nacido de una mujer, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, está hablando de Cristo, ¿verdad? Y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora, llegó un poco tarde para Moisés, llegó un poco tarde para Abraham, llegó un poco tarde para Isaías, para Jeremías, para Ezequiel, para Oseas, para Daniel, para Sadrach, para Mesach y para Abednego. Llegó un poco tarde para ellos, porque ellos ya no estaban cuando Jesús vino. Y llegó muy temprano para nosotros, porque nosotros no habíamos nacido. Así que si nosotros interpretamos plain este versículo, pues cuando Jesús vino, redimió a los que estaban vivos cuando Él vino, ¿verdad? Sus apóstoles y aquellos que se convirtieron, y los judíos que se convirtieron al Señor. Esto va más allá de eso, porque te quiero decir algo, mi amado hermano, y te lo voy a explicar en la semana entrante, creo yo, porque hoy no creo que me dé tiempo, ya vamos terminando, creo que la semana entrante terminamos, pero te quiero decir algo. Nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento, ¿estamos claros en eso? Amén. Ahora, las áreas de nuestro corazón, solo apúntalo, guárdalo, no lo rechaces, te lo voy a explicar. Las áreas que aún no han sido redimidas por el Espíritu Santo, no podemos decir que en esas áreas nosotros no vivamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque aún la ley gobierna esas áreas. Estamos, por ejemplo, la Biblia dice, no adulterarás.
La Biblia dice no adulterarás. Mientras ese pecado está en el corazón, que te quiero decir, está en el corazón de todo ser humano el adulterio, en unos se manifiesta, en otros no se manifiesta, pero el pecado está ahí. Mientras ese pecado no se redima del corazón nuestro, en esa área aún la ley está sobre nosotros. No podemos decir que ya la ley no está sobre ese pecado, porque aún la ley nos recuerda que no debemos adulterar. Pero cuando esa área es redimida por el Espíritu Santo, adulterio, ley. Adulterio, ley. Pecado, ley. La ley está sobre estas áreas porque nos recuerda el límite. ¿Ok? Entonces, mientras exista áreas acá que aún no están redimidas, la ley está sobre esos pecados. Nos recuerda que no hay que adulterar, no hay que ver una mujer y desearla en el corazón, no hay que enojarse locamente contra el hermano, ¿verdad? Pero cuando esa área es redimida, escúchame bien, entonces en esa área ya no estás bajo la ley, sino ahora estás sobre la ley, bajo la gracia. Lástima que no tengo 3 manos, ¿verdad? La ley, el pecado, las áreas de pecado. La gracia está aquí arriba. Gracia, ley, pecado. ¿Ok? Nosotros estamos bajo esta ley que nos recuerda que no debemos hacer eso. Cuando es redimida esa ley, entonces nuestro estatus espiritual cambia. Ya no estamos bajo esta ley, sino ahora estamos sobre esa ley, pero no transgredimos esta ley. Eso es importante, no transgredimos esta ley, sino la cumplimos por naturaleza. A eso se llama estar bajo la gracia. Porque la gracia, mis amados, es la capacidad de Dios para no transgredir la ley. No sé si me expliqué. La gracia es la capacidad de Dios para no transgredir la ley. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, para capacitarnos para no transgredir la ley, para perfeccionarnos. ¿Se acuerdan que leímos la semana pasada Romanos 8:2, que dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil con respecto a la carne? Hebreos capítulo 10, verso 1 dice que lo que era imposible para la ley era perfeccionarnos. La ley solo te decía lo que no podías hacer o no debías hacer, o sí debías hacer, pero no te capacitaba para hacerlo o para no hacerlo. La gracia sí. La gracia te capacita para poder obedecer más allá de la obediencia natural, para que podamos obedecer por naturaleza. Te quiero decir algo muy importante. Escúchame bien. La ley solamente logró una apariencia externa. La ley solo logró una apariencia externa. Pero no logró cambiar el corazón. Nosotros vemos una transformación real, por ejemplo, en el apóstol Pedro, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él. Él pasó 3 años con Jesús. Caminó con él, vivió con él literalmente 3 años. Le chupó rueda a Jesús. Sin embargo, al final del ministerio de Jesús vemos a un Pedro que le vuela la oreja a Malco, que niega a Jesús 3 veces y que no está cuando Jesús más lo necesitaba, porque su carácter no había sido transformado, aun cuando estaba con Jesús. Cuando el carácter de Pedro comenzó a evidenciar una transformación, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él. Porque entonces ya vemos acá en Hechos capítulo 3, cuando Pedro se levanta a predicar
Así es, Edwin, gracias. Cuando Pedro se levanta a predicar delante del pueblo, ahí vemos un Pedro diferente, un Pedro lleno del Espíritu Santo, valiente, aguerrido, que les dice a todos estos: ustedes, si no se arrepienten, se van a ir al infierno, porque ustedes mataron al Mesías. Eso le dice Pedro ahí en Hechos capítulo 3 en su mensaje, y 5,000 se convierten. Eso no lo podía hacer Pedro mientras Jesús estaba acá en la tierra. Entonces, por eso es que hoy entendemos, nos convino que Jesús se fuera. ¿Por qué? Porque entonces vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice: Jesús, he aquí yo he estado con vosotros, pero de aquí en adelante yo estaré en vosotros. Les dejaré otro consolador. La palabra que usa ahí del griego es otro igual que yo. El Espíritu Santo es lo mismo que Jesús, la misma función. Jesús lo hizo externamente, el Espíritu Santo lo hace internamente. Nuestro corazón empieza a ser transformado en el pacto de la gracia. Escucha bien, la gracia no es para que se nos permita vivir como querramos. Mira, la gracia no es absolvernos de nuestros pecados sin consecuencia alguna. La gracia no es una licencia para que yo pueda pecar. Consciente, inconsciente, con ganas, sin ganas, premeditado o no premeditado. Ese no es el punto. Pero la gracia no me autoriza para que yo pueda pecar tranquilo. La gracia transforma mi corazón. La gracia, mis amados, es ese regalo de Dios que me capacita para que pueda mi corazón ser limpio de la maldición del pecado, de la muerte. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Así que, mis amados, el cambio del pacto de la ley al pacto de la gracia es solo porque el pacto de la ley cumplió con su propósito. Ahora, les decía, la ley logró una apariencia externa. Cuando Jesús vino, se encontró a los religiosos de aquel entonces, y ellos tenían una apariencia de santidad. Aparentemente era gente buena, era gente justa, era apariencia. Ahora escúchame bien, porque no se trata de cumplir las liturgias y los lineamientos. Eso se puede hacer sin la gracia. Te lo digo porque en Filipenses capítulo 3, versículo 6, Pablo dijo: yo con respecto a la ley soy irreprensible, dijo Pablo. Mire, los fariseos cumplían con la ley. Pablo era irreprensible con respecto a la ley. El joven rico que se acercó a Jesús porque le quería seguir, Jesús le dice: tienes que cumplir los mandamientos. Y el joven le dijo: desde mi juventud lo he hecho. Si no hubiese sido verdad, Jesús le hubiera refutado. Pero realmente era un joven que guardaba los mandamientos, porque eso se puede hacer sin la gracia. Lo que no se puede hacer sin la gracia, mis amados, es que ese pecado sea erradicado del corazón. Nosotros podemos guardar una apariencia sin la gracia, pero no puede haber transformación sin la gracia. Así que estamos entendiendo que el pacto de la gracia es maravilloso porque nos concede a nosotros los recursos o el recurso para que nuestro corazón pueda ser transformado, cambiado, perfeccionado, purificado, y que un día podamos nosotros manifestar la gloria de Dios.
Mire cómo hemos reducido la gracia a pecar sin remordimiento y sin arrepentimiento. Y hemos reducido la gracia, creo que es peor esto que le voy a decir. Hemos reducido la gracia a como una varita mágica juntamente con la fe para que Dios nos dé todo lo que nosotros queramos. Eso es tremendo. Dios, escúcheme bien, Dios no tiene problemas con nuestras acciones. Eso es lo de menos. Dios tiene problemas con nuestras intenciones. El problema no es lo que hacemos. El problema es la intención del corazón. Por eso dice Hebreos 4:12 que la palabra llega hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y penetra hasta lo profundo del corazón, hasta la intención del corazón, porque eso es lo que necesita ser purificado, nuestra intención. El problema no es, mira, podemos hacer buenas obras, darle de comer a los pobres. Los pobres van a comer, gracias a Dios, van a recibir esa bendición. Pero puede que Dios no tome en cuenta esa buena obra de aquel que les está dando de comer porque su intención no es la correcta. Porque Dios lo que ve es el corazón, eso lo dice la Biblia. Y del corazón sale la intención. Dice Hebreos 4:12 que la palabra llega hasta las intenciones, penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto que no se manifieste en su presencia. Así que el Espíritu Santo lo que está haciendo es transformando nuestra vida desde la intención hasta la acción. Nosotros nos conformamos con las acciones y pensamos que una persona que acciona bien, qué santa es. ¡Qué hombre de fe! Dios ha de estar contento con este varón, porque cómo hace de buenas obras. Perdóname, lo que hace la diferencia no son sus obras, sino la intención con la que las hace. No sé si me estás captando, si estoy siendo claro con esto. La gracia vino a transformar nuestro corazón. Por eso es que desde Ezequiel Dios está pidiéndonos nuestro corazón. Desde Ezequiel Dios nos pide el corazón. Dios nos pide el corazón, no porque sea una ganga nuestro corazón, sino porque Dios dice, tu corazón no sirve. Es un corazón de piedra. Dámelo y yo te voy a dar un corazón conforme a mi corazón. La gracia. Por eso es que decimos, solemos decir que David vivió un paréntesis de gracia. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso solo ocurre cuando hay gracia. Cuando la gracia desciende sobre alguien. Ok. Sigamos leyendo acá. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6. Hasta tengo que hablar de la adopción. La adopción de hijos. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. ¿Ok? No todo ser humano es hijo de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos por adopción. Por eso es que dice que Cristo es el unigénito del Padre. Eso significa el único en su género. O sea, Cristo, el Verbo, es el unigénito Hijo de Dios. Jesús es el primogénito entre sus hermanos. Unigénito significa único en su género. Primogénito significa primero en su género. Cristo es el único en su género. Jesús es el primero en su género. ¿Ves la diferencia? Ahora, todo hombre o mujer, mientras no
reciba a Cristo en su corazón y el Padre no lo reciba como un hijo, no es hijo, es criatura. Por eso la Biblia dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que hay quienes no son hijos, son criaturas. Alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón es una criatura de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Lo puedes ir a verificar a Romanos capítulo 8. La adopción, entre paréntesis, es un proceso. La adopción es un proceso. Desde que comienza el proceso hasta que termina el proceso. Si alguien que me está oyendo ha adoptado un hijo o conoce a alguien que haya adoptado un hijo, eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, hay un proceso de selección, hay un proceso de verificación. Los papeles tienen que meterse, tienen que aprobarse hasta que sale aprobada la adopción y te dan tus papeles como padre legal, adoptivo de tu hijo. Eso es lo que nosotros somos. El proceso de adopción está, valga la redundancia, la adopción está en proceso. ¿Cuándo va a concluir el proceso de adopción? Romanos capítulo 8 lo dice. Si me acompañas a Romanos capítulo 8. ¿Cuándo va a concluir ese proceso de adopción? Esto es doctrina, ¿verdad? Tal vez no les gusta a algunos, pero esto es importante. ¿Cuándo termina el proceso de adopción? Romanos 8:23. Dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, escucha bien, esperando la adopción. Aquí está escribiendo Pablo. Pablo ya era cristiano. Pablo ya era cristiano acá. Sin embargo, él estaba esperando la adopción. La redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo se concluye el proceso de adopción? Cuando nuestro cuerpo sea redimido. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando nuestro espíritu sea redimido, eso ya ocurrió en el momento de tu salvación, y cuando nuestra alma sea redimida, eso está en proceso aún. Nosotros somos salvos, pero estamos en proceso de redención. Amén. Así que nuestra alma está en proceso de redención. Cuando nuestra alma complete, o el Espíritu Santo complete, bendiciones Ilse, un fuerte abrazo, cuando el Espíritu Santo complete su obra en ti, entonces tu cuerpo será redimido. Ahí termina el proceso de adopción. Regresemos a Gálatas. Por eso es que dice el verso 5, que Jesús vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Escuche bien, no dijo salvar, dijo redimir. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces es interesante, porque Jesús comienza el proceso de redención con la salvación. Jesús, con su sacrificio en la cruz, concluyó su obra, ¿sí? Y el paquete entero nos fue dado, pero se está cumpliendo. Así que la salvación es solo la puerta de entrada, ¿sí? Hay un camino que recorrer hasta el lugar santísimo. Mailing hace una muy buena pregunta. Dice, ¿seremos redimidos hasta cuando muramos? Sí, pero puede ocurrir antes. Y hay un grupo, escúchenme bien, hay un remanente a los que la Biblia llama vencedores. Ese grupo pequeño, porque es pequeño comparado con la masa de la iglesia, ese grupo pequeño
que va a ser redimido de entre los hombres, que va a poder llegar a vencer la carne a plenitud, ese grupo pequeño lo va a lograr hacer acá en la tierra mientras viva. Sí se puede, mis amados. Sí se puede hacer. Sí se puede lograr. ¿Es difícil, pastor? Sí. ¿Cuánto cuesta, pastor? Todo. Todo. ¿Qué tengo que hacer para poder llegar? Tomar tu cruz cada día, olvidarte de ti mismo y seguir a Jesús. Negarte a ti mismo. Dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Revelarnos lo menos posible. Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Presentarle al Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es nuestro culto racional. Cada día, cada momento, cuando fallemos, vayamos a la cruz, arrepintámonos, pidamos misericordia, pidamos gracia para el oportuno socorro, porque la puerta está abierta para que lo podamos lograr antes de morir, Meilin. El apóstol Pablo lo logró. Él dijo: he terminado mi carrera, he concluido la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ahora, ¿por qué el cuerpo de Pablo no fue redimido, no fue glorificado? Porque no era el tiempo. Pero sin duda, en la primera resurrección que va a ocurrir antes de la gran tribulación, en esa primera resurrección, aquellos que hayan alcanzado esa plenitud van a resucitar. Por eso es que Pablo, allá en Filipenses, él anhelaba poder alcanzar la primera resurrección. Es nuestra meta, mis amados. Es nuestra meta poder. En la primera resurrección van a resucitar no todos los cristianos. En la primera resurrección van a resucitar los vencedores. Aquellos que acabaron con su carne. Pablo dijo: ya no vivo más yo, Cristo vive en mí. Yo puedo decir ahora, Cristo vive en mí, pero no puedo decir ya no vivo yo, porque yo todavía estoy vivo. Y no está hablando Pablo de su existencia en esta tierra. Está hablando de que Pablo, el hombre carnal, todavía estaba vivo. El hombre de Romanos 7 todavía vivía. Tenemos que entrar a Romanos capítulo 8 para vivir en el Espíritu. Así que, Meilin, sí se puede acá. Sí se puede acá. Lastimosamente para nosotros, o preocupantemente para nosotros, es un remanente reducido el que lo logra, porque requiere no dar una mía extra para Dios, requiere subirnos al asador todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por cuanto sois hijos, dice el verso 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Está quedando claro? Quisiera que por favor me escribas ahí en el chat de esta transmisión si tienes alguna pregunta hasta acá, por favor. Para poder aclarártelo, voy a dejar hasta acá este estudio de hoy, porque ya el miércoles entrante estaremos entrando a la recta final de este estudio y no quisiera que hoy dejar esto a la mitad. Así que si tú tienes o si quedó alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos hablado hoy, por favor, este es el momento en donde tú puedes preguntar antes de que concluyamos en esta noche nuestro estudio. Mientras alguien hace ahí alguna pregunta, si es que hay alguien que tenga una pregunta, te quiero agradecer tu sintonía en esta noche. Queremos ser fieles al Señor y estamos
esforzándonos, tratando ah, de obedecer al Señor con la intención correcta, y espero que podamos ser o que estemos siendo de bendición para tu vida y que tú estés creciendo y que estés manifestando cada día algo diferente. Te quiero decir algo, mi amado hermano. La vida en Cristo es maravillosa, pero hemos lastimosamente vivido una religión. Si tú no ves cambios, si tú no ves transformación constante en tu vida, si tú eres el mismo que comenzó el 2021 hoy, 24 de febrero, si a 2 meses de haber comenzado el 2021 tú sigues siendo el mismo y no ves ningún cambio, es muy probable que estés viviendo una religión. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Ahorita te contesto, María Luisa. Te digo que debemos revisar porque muchas veces nos hemos acomodado a una religión. Tenemos que aprender a tener una relación con Dios porque necesitamos o necesita verse una transformación continua en nuestra vida, acelerando el Señor su obra en nuestro corazón. María Luisa Noriega pregunta, ¿y los cristianos que no resuciten en la primera resurrección, cuándo lo harán? Lo harán en la segunda resurrección. Al final del milenio será la segunda resurrección. Ahí al final del milenio van a resucitar para estar delante del trono blanco, buenos y malos. Todos aquellos que no alcanzaron esa plenitud, por ejemplo, podría ponerte un ejemplo, el ladrón en la cruz, creo yo, va a resucitar allá en la segunda resurrección, ¿verdad? Pues salvo, entró así de safe al cielo. El apóstol Pablo, creo yo, que va a resucitar en la primera resurrección. En la segunda resurrección resucitarán buenos y malos, todos serán juzgados, unos para juicio eterno, para perdición eterna, van a ser echados en el lago de fuego, y otros para salvación. Amén. Y ahí se decidirá la posición de cada quien. Entendiendo, Pastor Tito. Gracias, Yadira. Muy buenas noches. Perdón, no escuché por qué Pedro no fue redimido. No dije que Pedro no haya sido redimido. Dije que Pedro, mientras estuvo Jesús físicamente acá en la tierra, Pedro no manifestó o por lo menos los evangelios no lo evidencian, no manifestó una transformación en su carácter. Porque Pedro seguía siendo muy impetuoso. Pedro le cortó la oreja a Malco, negó a Jesús 3 veces, por miedo, por temor. Por eso es que el punto era, Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque cuando Jesús se fue, entonces el Espíritu Santo llenó a Pedro y entonces ya vemos una transformación en días en Pedro, de ser un miedoso que negó a Jesús, a pararse delante de todo el pueblo, a decirle al pueblo que si no se arrepentían y no pedían perdón por haber matado al Mesías, se iban a ir al infierno. Así que eso fue lo que dije. Sin duda Pedro sí fue redimido, creo yo, que Pedro, pues miren, él murió crucificado al revés por petición propia, según los historiadores. Eso denota valentía, valor, transformación. Creo que Pedro alcanzó esa meta. Amén. En los 1000 años estará Satanás, va a estar atado, Meili. Dice la Biblia que va a estar atado por 1000 años. O sea que no va a estar funcionando más. Sí va a haber hombres pecadores durante el milenio. ¿Sí? O sea, la naturaleza de él va a seguir funcionando en la humanidad, pero Satanás va a estar atado por 1000 años. Va a ser soltado al final por un poco de tiempo, dice la Biblia, y después va a ser echado al lago de fuego juntamente con sus ángeles y sus demonios y sus secuaces. Amén. ¿Qué significa entonces los muertos en Cristo resucitarán primero? Precisamente eso, María Luisa, lo que hemos estado hablando. Amén. Ahora, estos muertos en Cristo
no se refiere a la masa de cristianos, ¿ok? Sino aquellos que alcanzaron una madurez. Ellos van a resucitar primero, según el entendimiento que el Señor nos ha dado. Amén. Así que si no hay alguna otra pregunta, espero haber respondido sus preguntas y muchas gracias por su sintonía. Los espero el día domingo a las 10:30 en nuestra iglesia, 16 calle, Segunda Avenida, zona 10, atrás, a la par del centro comercial Los Próceres, por el lado de atrás. Te puedes parquear ahí en el centro comercial, salir por el lado de atrás y a 10 pasos, 20 pasos ya estás en la iglesia. No te acomodes a quedarte en casa, ¿ok? Si es por alguna condición física en tu salud, estás perdonado, estás absuelto. Pero si es por comodidad, si es porque te da pereza, porque has entrado en un estupor y en un sueño en donde ya no crees necesario congregarte, te animo para que lo hagas porque te estás perdiendo de una gran bendición. Amén. Pastor, la gracia la recibimos por fe, dice Vanessa. Sí, por fe recibimos la gracia. Amén. Entramos bajo ese pacto cuando recibes por fe al Señor Jesucristo. Estás entrando bajo ese pacto de la gracia. Amén. Amén. Ok. Te bendigo, Mailing. ¿Ya estás en Guate, Mailing, o estás todavía en los Estados? Pregunto, si estás todavía en los Estados, ¿cuándo vienes? Ya te extrañamos, estamos allá en el grupo y se te extraña mucho. Feliz noche, hermana Gladys, un fuerte abrazo y la bendigo a usted y a toda la familia por allá. Amén. Así que mis amados hermanos, gracias por su atención. Los bendigo, que pasen feliz noche, que la gracia de Dios esté con ustedes. Hay que reservar cupo para ir a la iglesia, dice Sandrita. Por el momento no, tenemos suficiente espacio. Comenzamos haciéndolo así, pero tenemos suficiente espacio. Así que pues si tú quieres llegar, solo me cuentas para tomarte en cuenta, pero no hay que reservar ningún cupo. Estamos cumpliendo con todas las normas de salubridad, de distanciamiento social. Estamos poniéndote tu alfombrita para que te desinfectes tus pies, aunque eso no es necesario, pero lo estamos haciendo. Estamos tomándote la temperatura, estamos echándote desinfectante, estamos desinfectando todo el salón, todas las sillas, y reducimos el tiempo del culto, media hora de alabanza y 45 minutos de prédica. Llegamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos a casa. Así que los invitamos. Y que Dios las bendiga. Ilse, un fuerte, miren, tenemos a las hermanitas Mailing e Ilse ahí, dos hermanas amadas, las bendigo, gracias por estar conectadas. Edwin, un fuerte abrazo, te bendigo también a ti. Vanessa, también te bendigo, y Sandrita, un fuerte abrazo para ti también. Amén. El que mucho se despide es porque no se quiere ir, dicen por ahí, pero ya es hora de irnos, así que chau, chau, los bendigo, un fuerte abrazo para todos, feliz mitad de semana, chao.